Doncs estem de tornada i ens visita una setmana més el Víctor Casas de l'AVI Recuperación de Dadas o Recuperación de Datos, Víctor? Buenas tardes. La semana pasada nos estuviste explicando un poquito el funcionamiento de la tarjeta... De los SSD, tarjetas de memoria, pendrives, que más o menos es todo lo mismo, salvando las instancias, pero sí, viene a ser similar. Dimos unas pinceladas de lo que era el AVI también, ¿no? Exactamente. Que es un servicio importantísimo a nivel empresarial, porque oye, ¿quién no tiene que asegurar sus datos, ¿no? O recuperarlos en el caso de que los pierda, ¿no? Tanto empresarial como particular, porque nadie está exento de perderlos, por supuesto, o de que se le estropee un disco duro, que precisamente de eso vamos a hablar ahora, del disco duro. De hecho, aquí tenemos ya, pues, nos ha puesto Iván un vídeo de su funcionamiento. Bueno, tú has tenido un disco duro. Exacto. Para poder explicar su funcionamiento, en qué consiste, de qué se trata, porque a veces este aparato, o este utensilio, o esta herramienta la tenemos en casa, joder, pero no tenemos ni idea de cómo funciona ni de siquiera de lo que es, ¿no? De hecho, antes de empezar, durante la publicidad, uno de los cámaras, Luigi concretamente, estaba diciendo, oye, esto antes hacía mucho ruido, ¿no? Y joder, yo, ¿por qué hacían ruido los discos duros? Bueno, el ruido lo hace lo que es el cabezal. El cabezal es como la aguja de un tocadiscos, es lo que lee la información. Si tenemos en mente lo que es un tocadiscos, precisamente, tú tienes un plato, o el vinilo en este caso, y luego una aguja que va surcando el vinilo. El funcionamiento en un disco duro es prácticamente muy similar. La diferencia... Aquí tenemos más o menos, ¿no? Sí, esto podría ser, esto de aquí lo que es la aguja del tocadiscos, es el cabezal. La diferencia, como ahora veremos en el vídeo, es que la aguja del tocadiscos va rozando, ¿de acuerdo? Y el cabezal, si os fijáis ahora cuando el vídeo lo empuja hacia allí, cuando se acerca, vamos a ver, bueno, hay que poner las piezas y demás, bueno, en resumen, la aguja del cabezal nunca toca la superficie, va flotando, porque cuando el disco duro empieza a girar, crea una depresión de aire que empuja el cabezal hacia arriba, que es, ahora veréis, el cabezal baja, pero baja muy poquito, no lo suficiente nunca para tocar la superficie. O sea, está siempre como en suspensión, en suspensión, a unas micras de distancia. Por eso cualquier golpe, vibración, puede hacer que el cabezal impacte contra el plato. Si impacta contra el plato, lo que toca es metal contra metal. Y eso, lo que sucede es que entonces se raya el disco duro, se pierde la información, o bien que el cabezal se rompa, no puedes acceder a la información, que es el famoso ruido que alguno que otro seguro que habrá oído alguna vez en su vida de clac, 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 clac. El sonido de la muerte, que es desesperante porque no puedes hacer absolutamente nada. El funcionamiento de un disco duro, porque esto me parece que ¿esto es un disco duro portátil? ¿O No, de ordenador de 3 Esto es de PC de sobremesa. Exactamente. ¿Vale? Esto es lo que teóricamente, lo que tenemos en casa, un ordenador de sobremesa en muchos casos. Lo que está dentro, aquí es donde se recopilan fotos, toda música, películas, absolutamente todo. O sea, el ordenador, este es su corazón. Sin esto... Más que el corazón diríamos el cerebro, es donde tienes toda la información, la memoria, absolutamente todo. De hecho, quitas esta pieza y el ordenador no sirve absolutamente para nada. O sea, te mostrará la pantalla de arranque y dirá, ¿y ahora qué? No puedo hacer nada. Y es porque necesita, bueno, el funcionamiento del programa de Windows o Mac o Linux, lo que sea, y a partir de ahí puedes acceder a tu información, fotos, películas, etcétera, etcétera. Entonces, el funcionamiento de un disco duro obviamente es bastante complejo, pero bueno, en teoría es sencillo, es decir, le mandan la información y lo que dice el Windows es, quiero arrancar el disco duro. ¿Dónde está la información? Y el disco duro empieza aquí, 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 que es el movimiento que se oye famoso en discos duros antiguos sobre todo. Está defragmentado, ¿no? Que tenemos todo por ahí de alguna manera por ahí perdido, ¿no? El sonido del significa que el cabezal está buscando la información desperdigada por todo el disco. Eso es lo que hace ralentizar el proceso. Si tú tienes toda la información ordenada, sabes dónde tienes que ir. Tengo que ir de aquí hasta aquí. Y la leo secuencialmente. Si la tengo desordenada, un trozo aquí, otro trozo aquí, otro trozo aquí, lo que hace el cabezal es todo el rato movimientos así. El famoso ruido que se oye, lo que además de perder velocidad, hace que el cabezal se desgaste más. Tienes que hacer más movimientos para leer exactamente la misma información, con lo cual un desgaste prematuro y pueden acabar rompiendo. Es decir, ¿por qué tú como técnico, ¿no? y ingeniería que empezaste también y como responsable del AVI, ¿por qué la evolución de los discos duros parece que no acaban de...? Sí que es verdad que cada vez hay más capacidad en un disco duro, pero realmente eso se consigue a base de comprimir lo que es en sí el espacio, ¿no? Exactamente. Digamos que hemos partido de la base de que un disco duro estaba siempre en un ordenador, en un sitio fijo y demás. La que tú recuerdas que antiguamente un disco duro de 200 megas, aquello era... Lo más. 200 megas, hostia, tú qué ordenador, qué pepino, ¿no? Exactamente. Hoy en día 200 megas te ocupa... Es nada, te ocupan 2 fotografías mal contadas. El problema es que el disco duro sí que ha evolucionado realmente desde su origen en lo que es capacidad y velocidad, pero el formato sigue siendo exactamente igual, porque la tecnología, es decir, es la que es, no se puede inventar una nueva en este formato, que es el formato electromagnético. Entonces, el problema es que tú tienes en el mismo espacio
3 veces, 10 veces, 100 veces, 1000 veces más información. Claro, hablamos de que, por ejemplo, el espacio, o sea, lo que es, la estructura es la misma. Exacto. O sea, el tamaño en sí del disco es el mismo. Exacto. Y ahí, porque dentro de esa estructura, es claro, un estándar. No puedes variarlo, no puedes tener un disco duro así de grande, otro así de pequeño, porque no. Y lo que puedes. trata la innovación, ¿no?, y la investigación es que dentro de ese espacio cada vez quepan más datos. Imagínate, ¿no?, cajitas donde pones una pelotita, que es la información. Pues si estas cajitas antes tenías una cajita así, así y así en este espacio, ahora tienes 16 en el mismo. Y luego tienes 32, 64, 128. Claro, al final tienes muchísimas cajas hipercomprimidas que cualquier fallo, cualquier golpe puede hacer que antes perdías solo 3 cajas y ahora pierdas 10.000. O sea, que de alguna manera lo que estamos diciendo es que un disco duro, contra más capacidad tenga, más delicado es. Claro, menos tolerancia a fallos tiene, pero es lo que impone el mercado. El mercado te dice, ¿quieres velocidad? Vas a tener velocidad. ¿Quieres capacidad? La vas a tener. Y además lo quieres barato, lo vas a tener, pero a costa de fiabilidad. Pero es normal, tú cuando vas a la tienda no dices, dame el disco duro más fiable que tengas. No. Oye, ¿este disco duro cuánto vale? 600 euros. Es muy caro. ¿Y este cuánto vale? 60. El de 60. Sí, o la capacidad este que tiene, 1 tera, ¿no? Este tera y medio, el de tera y medio. El de tera y medio. Y ya está. Y es lo que buscamos, y es lo que el mercado te da. El mercado te da lo que tú quieres. Y si quisieras tener un disco duro hiper mega fiable, tendrías que pagar a lo mejor 6.000 euros. ¿Los vas a pagar? No, porque por ese precio te gastas, yo qué sé, 300, 400 y tienes 6 discos duros iguales donde te vas haciendo copias de seguridad. El mercado no te lo va a dar porque nadie lo pide. Bueno, este es un utensilio concretamente súper delicado. Muy delicado. ¿No? Pasa que no somos conscientes. Pero es tan delicado este como puede ser uno portátil, ¿no? Es que es lo mismo. La diferencia entre esto y un portátil es el envolvente que lo tiene. Porque esto en verdad es un adaptador que le hemos cogido de un disco duro portátil. Y es exactamente el mismo disco, interno o externo, que se suelen diferenciar de esta manera. El disco duro es exactamente igual y se diseñó en sus orígenes para estar dentro de un ordenador, no para estar moviéndolo de un lado para otro. Pero claro, esto nadie te lo dice. Nadie cuando vas a la tienda te dicen, no golpees el disco duro encendido, no lo muevas encendido, ves con cuidado con los golpes. Nadie lo sabe. Tú lo compras, lo utilizas, funciona, guardas todo ahí y bien. Y piensas que el día que se rompa, pues lo vas a la tienda informática y se soluciona. Como se te puede romper una nevera, coges, la cambias y ya está. Pero nadie es consciente de que toda la información que hay dentro, Víctor, ¿ahora qué? Llegamos al punto que se rompe. Llegamos al punto que hay un usuario, un señor en su casa que tiene un ordenador. ¿Quién no tiene un ordenador en su casa? Pues que joder, pues que lo tiene medio estropeado, ¿no? Pero justamente en ese ordenador tienes fotos, tienes música, películas, lo que sea, vídeos personales, que de alguna manera quisieras recuperar, y crees no poderlo recuperar, ¿no? ¿Esto es recuperable en un disco duro? Es decir, no, todo. Ese señor que está en casa viendo eso y digo, hostia, tenemos aquel PC en aquel armario, en aquel altillo, ¿no?, en aquel trastero. Joder, pero yo en aquel ordenador tenía esto y no sé cómo hacerlo, ¿no? Es decir, ¿es recuperable todo hoy en día? Partimos de la base de que tenemos un no por respuesta. Partamos de esa base. De momento ya no lo tienes. Exactamente. O sea, si lo puedes recuperar, pues estupendo. Bienvenido, ¿no?, sea. Pero obviamente los milagros no existen. Y es lo que hablábamos antes, el cabezal pasa a micras de la superficie. Si tienes la desgracia que el cabezal impacta y en vez de impactar y levantarse y decir, bueno, ha marcado esta zona pero no ha marcado el resto, tienes la desgracia que el cabezal impacta, se dobla, se retuerce y empieza a rayar toda la superficie, porque el problema es que el cabezal cuando detecta que está roto hace este movimiento todo el rato, clac, 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 por toda la superficie. Claro, si está doblado lo que está haciendo es rayar, como si cogiéramos un cuchillo y en un vinilo empezásemos a hacer todo el rato así mientras está girando. Esa información ya no se puede recuperar. Ni CSI, ni NASA, ni CBI, no. Lo que está rayado, rayado está. Dependiendo de la zona donde esté marcado, se podrá o no se podrá parte de la información. Luego está la desgracia también, que generalmente la zona que está rayada, me refiero que luego está la desgracia, que la zona que se raya generalmente es la que el usuario quería recuperar. Vaya por Dios. Siempre pasa. Pero bueno, la idea es que dependiendo de la zona donde esté marcado, qué tipo de marca tenga, se podrá recuperar o no. Dentro de lo que es un disco duro, Víctor, en sí, es decir, es muy complejo y laborioso, es decir, requiere mucho espacio en el tiempo la recuperación de datos, o es algo sencillo que dices, bueno, no, tráemelo. Más que es espacio en el tiempo, depende de varios factores. El primero, sobre todo, es el tema del recambio. Conseguirlo es bastante complicado. No es tan fácil como decir, bueno, tengo esta pieza dañada, voy a la tienda o a la tienda electrónica, donde sea, o al fabricante y la compro. No existe un recambio. Necesitas encontrar otro disco duro que cumpla unos parámetros exactos. Y el problema son las múltiples combinaciones que hay entre sí. Para un mismo modelo de disco tienes 125 combinaciones. Empieza a buscarlo por internet o bien tener un almacén, como tenemos nosotros con más de 15.000 discos, que te permita rápidamente acceder al recambio. Partimos de que tenemos un recambio compatible. Ahora viene todo el proceso del cambio de cabezal. No es una herramienta que puedas decir, bueno... Es decir, si no encuentras el recambio, ¿no se puede recuperar la información? No. ¿Es imposible? Claro. Si no tienes el recambio que está dañado, si tú tienes un coche con un motor estropeado, pero, digamos, y necesitas ¿los datos ese motor... están impresos en esa superficie? ¿No hay forma de sacarlos de ahí? No, porque cada plato tiene su propio... O cada fabricante, mejor dicho, tiene una forma de trabajar. El fabricante, por ejemplo, te pondrá las cajitas así,
y otro fabricante te las pondrá en horizontal. ¿No sería más sencillo estandarizar esto? ¿Por qué? Cada fabricante eso lo hace como él quiere. Yo como fabricante que he desarrollado una tecnología súper rápida, súper fiable y tal, te la tengo que compartir contigo, espabilate. Bueno, pues si nos extrapolamos un poco a la telefonía móvil, por ejemplo, los adaptadores de corriente, ahora mismo las entradas son todos iguales. Lo tienes, ¿no? Esto es un conector SATA, es un conector estándar. Todos los discos duros que vendas hoy en día son conectores estándar. Es un formato estándar. Pero Apple le facilitará sus patentes a Samsung, y digo estos dos porque han estado en litigio hasta hace poco. Correcto. No. Que creo que Samsung lo perdió, si no recuerdo mal. Bueno, eso yo creo que llegaron a un acuerdo por ahí, extrapolado. Pero bueno, no, obviamente no. Cada uno tira por la tangente y cada uno se lleva su propia tecnología. Con lo cual, es correcto que no pueda existir un lector universal, vamos a decirlo así. Pero es que es más, ¿cómo vas a hacer un lector que te permita leer este tamaño de cajas así de grandes y otro que te permita leer unas cajitas así pequeñas? Claro. Además, es como he dicho antes, cada disco duro tiene una pieza esencial, digamos que es como el ADN. Que la hace propia y personal. La hace propia y personal, es intransferible. No hay dos discos duros con esa información exactamente igual. ¿Fabricante o sí? No, tampoco. No, es que eso se hace cuando se hace en fábrica. Para hacerlo muy rápidamente, imaginemos que tenemos el plato, ¿de acuerdo? Y el fabricante dice, vamos a testearlo, vamos a asegurarnos que funciona bien. Y empieza a comprobar todas las cajitas que hay. Empiezo a poner pelotitas, vale, desde el 0 hasta el X millones. Perfecto, ha ido todo bien, excepto la cajita 25 y 30. Esta se he podido poner la pelotita, pero no la he podido sacar, por el problema que sea. Las marco con una X. Y automáticamente la cajita 25 desaparece. Y pasa a ser la 26, pasa a ser la 25, la 27 pasa a ser la 26. Llegamos a la 30, exactamente lo mismo, desaparece la lista. La 31 pasa a ser la 30. Si tenemos toda una lista bastante grande, porque esto es un problema físico, ¿qué probabilidad hay? Que dos discos duros salgan con los mismos errores en la misma posición y en la misma proporción de los platos. Partiendo de la base que un disco duro de 500 gigas, más o menos tiene unos 976 millones de cajitas. Solamente. La probabilidad realmente es bastante improbable realmente de que salga así, con lo cual no existe la posibilidad. Víctor, me queda un minuto, un último consejo para tratar esta herramienta y que la gente no se lleve sustos y disgustos. Copias de seguridad. No hay más, no por proteger más el disco, de llevarlo dentro de una fundita acolchada o tenerlo mucho cuidado, obviamente cuanto más cuidado tengas mejor, está claro, pero no por eso estás exento de perder los datos, porque puedes haberlo tratado con muchísimo cuidado y el disco duro conectarlo y de empezarte a fallar. En el último minuto, aprovechemos ahora la coyuntura de que estás aquí, que decir, alguien que tenga la necesidad de recuperar datos de un ordenador averiado, de un disco duro estropeado, simplemente pues bueno, que no le funciona, ¿dónde podrían dirigirse? Vosotros hacéis este servicio concretamente, que es la recuperación, de hecho es vuestro fuerte, la recuperación de datos, ¿no? Es que no nos dedicamos a nada más. Única y exclusivamente a la recuperación de datos, tanto a nivel empresarial como particular. Correcto, porque si eres bueno en algo, céntrate en eso. Nosotros no te vamos a vender nunca ni un ordenador, ni te vamos a montar una red informática, porque no somos buenos en eso. Nuestro fuerte es la recuperación de datos, y apostamos obviamente por eso. Por tanto, es lo que nos diferencia quizás de una tienda informática. Una tienda informática llega hasta un nivel y no pueden dar más de sí, simplemente porque cada uno se dedica a lo que es. Como nosotros, si nos viene un cliente decir, oye, arréglame este ordenador, no sabemos arreglarlo. Ahora, arréglame este disco duro, vamos a arreglártelo. ¿No? Exactamente, entonces es hacernos llegar el dispositivo, bien porque nos llamen, que entren a la página web, lo que sea, nos ponemos en contacto, les tramitamos la recogida, les hacemos un diagnóstico y un presupuesto. ¿Aceptáis? Empezaremos a trabajar. ¿Que no aceptáis? No hay problema, os lo devolvemos y no tenéis que pagar absolutamente nada. Correcto. Diagnóstico y presupuesto es gratuito. Estáis en Barcelona, también en Madrid, ¿no? Correcto. Concretamente en Barcelona. En la avenida Cartagena 174. Que está muy cerquita de los antiguos Encantes. Exactamente. ¿Sí? Entre Glorias y Sagrada Familia. Víctor, lo dejamos aquí de momento. No quiero que te vayas, te vas a quedar en el debate, porque ahora tenemos un debate en la segunda parte del programa, que nos va a acompañar Víctor Casas, que quiero que estés con nosotros como empresario, es la veu del empresario. También estará María José Tarancón, abogado y economista. Nos acompaña también Cuca Santos, del Partido Popular de Cataluña.